¿Se escucha bien? Sí, ya se escucha mejor y sí se ve la pantalla. Gracias, muy amable. Perfecto, muy amable, gracias por indicar. Vamos a proceder entonces. Tengo proyectado acá lo que vamos a desarrollar en nuestra clase número 2. En tema principal, los aspectos legales relacionados con las sociedades. Vamos a ver algunos conceptos legales en cuanto a qué es un comerciante, qué es una persona natural, qué es una persona jurídica y los distintos tipos de sociedad. Todo esto regulado también con la legislación guatemalteca a través del Código de Comercio, decreto 2-70, y en esta oportunidad vamos a proceder con la información. Veamos en primera instancia, vamos a estudiar una definición de lo que es un comerciante. Esto lo encontramos tipificado o regulado en el Código de Comercio, en el artículo 2. Si alguien tiene el Código de Comercio a la mano, ahora si no, pues posterior a la reunión, usted puede ir, verificar. En el artículo 2 nos determina o nos establece una definición de qué es un comerciante. Y en esta ocasión nos indica que son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro, con fines de generar alguna ganancia, cualquier actividad a las que se refiere con las siguientes. Número 1, a la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicio. Es decir, todo aquel comerciante que vende, adquiere productos, los vende para la industria a través de un proceso de producción o a través de la compra-venta, como también en la prestación de servicios. Vamos a ver en el numeral 2 la intermediación en la circulación de bienes y la prestación de servicio. ¿Cómo lo podemos ver esto entonces? A través de estando en Ahorita igual, subí acá al trabajo el internet, no sé si es el mío. No se escucha nada. mediando con un tercero. Se le traba un poco. Sí, va, permítame, vamos a cambiar de conexión para que no haya mayor inconveniente. Ahora les indico. Para que se pueda escuchar de forma correcta y no tengamos mayor complicación en cuanto al audio, ¿verdad? Solo me confirman si ahora sí se escucha bien, por favor. Ahora sí. Gracias, gracias. De igual forma, si ocurre algún inconveniente durante el transcurso de la clase, pues me confirme. Vamos a ir viendo ahí cómo lo mejoramos, ¿verdad? Decíamos entonces que el Código de Comercio en el artículo 2 nos determina, nos tipifica, nos regula quiénes son comerciantes. Todos aquellos quienes se dedican a la intermediación de la compra-venta, a la intermediación de los servicios. Muchas veces decimos, es que yo no soy comerciante porque solo soy un intermediario, pero el Código de Comercio, desde el artículo 2, nos regula que ellos también son comerciantes. Son comerciantes también los que ejercen actividades referentes a la banca, seguros y fianza. ¿Qué quiere decir esto? Todos los grupos financieros. Todos aquellos grupos que prestan servicio de banco, aseguradoras, fianzas, casas de cambio, todos los grupos financieros también están tipificados como comerciantes. Y por último, los auxiliares de todos los anteriores. Por ejemplo, si hay auxiliares de banco, son comerciantes. Si hay auxiliares de un intermediario, son comerciantes. Si hay algún auxiliar de alguna empresa de producción, de transformación de bienes o servicios, son comerciantes. Muchas veces los conocemos como sucursales, ¿verdad? Estas también están dentro de lo que el Código de Comercio establece como comerciantes, ¿verdad? Es importante conocer entonces
lo que desde el decreto 2-70 nos determina cómo establece o cómo categoriza entonces qué es un comerciante. Es importante también recordar que la condición básica para ser comerciante deviene de la capacidad que conforme al Código Civil, es decir, aquellas capacidades físicas e intelectuales, aquella persona que está con todas sus facultades, con los derechos para ser comerciante, en este caso tienen también capacidad para contratar y obligarse. Es decir, no tienen ninguna incapacidad tanto física como legal. La calidad se adquiere en el ejercicio habitual del comercio, es decir, el proceso de compra y de ventas de mercadería. O sea, puede ser comerciante toda aquella persona que esté en facultades óptimas, tanto físicas, legales o intelectuales, para desarrollar la actividad de compra, venta, como prestación de servicios. Es importante que conozcamos eso también, ¿verdad? Porque muchas veces vemos en el registro mercantil y en la persona, el propietario, puede ser alguna persona con alguna incapacidad física, alguna incapacidad legal. Desde ahí estamos incumpliendo, porque no estamos cumpliendo con lo que establece el Código Civil en cuanto a que esta persona debe de contar con todas sus facultades para poder ser un comerciante. ¿Por qué? Porque tiene entonces la facultad de adquirir obligaciones y también tiene la facultad de adquirir derechos. Otro concepto importante que debemos de conocer es en cuanto a una persona natural. Y es que una persona individual o natural es todo ser vivo con figura humana, o sea, todas las personas, persona natural. La persona individual capaz es la que tiene facultades para disponer libremente de sus bienes y ejercer todos los actos de la vida civil. Hacemos referencia a la persona natural porque ahora veamos lo que nos establece en cuanto a la persona jurídica. ¿Qué es una persona jurídica? La persona jurídica está constituida por la reunión de capitales y actividades que, al dar cumplimiento a los requisitos para su formación y funcionamiento, gozan de todas las obligaciones y derechos que determina la ley, de capacidad similar a la de la persona individual. ¿Cómo así, dirá usted? Bueno, cuando hablamos de una persona jurídica, nos referimos a una sociedad. Entonces, ahora hagamos la diferencia en cuanto a una persona natural y a una persona jurídica. Una persona natural puede ser usted y yo, sin que seamos comerciantes. Pero si usted y yo determinamos generar una sociedad, colocarle un nombre propio, una identificación, ahí entonces estamos llamando o nombrando a una persona jurídica, porque está constituida por la reunión de capitales y actividades para su formación y funcionamiento. Por eso muchas veces escuchamos el término de persona jurídica, pero ¿qué es eso entonces? Es entonces un título que se acredita por la reunión de capitales y actividades para formar y que funcione una sociedad. Hacemos entonces esta comparación o esta analogía para conocer cuándo nos referimos a una persona natural como a una persona jurídica. Entonces es importante que conozcamos estos términos o estas definiciones. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna inquietud con estas tres definiciones que llevamos. ¿Vamos bien? Ahora es importante también que conozcamos también que no son comerciantes, y esto lo vamos a referenciar al artículo 9. No lo tengo en la presentación, pero sí es importante que usted lo conozca desde ya. El artículo 9 del Código de Comercio, el decreto 2-70, nos establece que no son comerciantes los que ejercen una profesión liberal, como por ejemplo abogados, auditores, administradores, siempre y cuando estén ejerciendo una
profesión liberal. Usted dirá, no son comerciantes, pero tienen obligaciones tributarias. Sí tienen obligaciones tributarias, pero el Código de Comercio los categoriza como no comerciantes. Ellos son profesionales que ejercen de forma liberal. El artículo 9 también nos indica que no son comerciantes los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. Entonces, en este caso, el Código de Comercio nos establece que no son comerciantes quienes desarrollen actividades agrícolas, agropecuarias para el cultivo y transformación dentro de su propia empresa. Pero ahí hay que hacer alguna aclaración, porque la ley también a veces nos deja algunas lagunas, ¿verdad?, relacionadas. Y es importante que si usted se dedica a la transformación, cultivo de productos para su consumo, no hay ningún problema, usted no es comerciante. Pero si usted se dedica ya entonces a la negociación, a la permuta, a la venta de esa producción, desde ahí usted ya se convierte en comerciante, porque ahí ya vamos otra vez al artículo 2 y ahí nos indica que son todos aquellos que se dedican a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. Acá los bienes ya se tipifican, entonces, aunque usted ya los cultivó, ya generó todo el proceso de cultivo, pero si ahora los va a vender, desde ahí el Código de Comercio usted lo obliga como o lo tipifica como un comerciante. Entonces tenemos que tener este panorama claro para comprender también cómo lo establece el Código de Comercio. Otro punto importante que nos indica el artículo 9 es que no son comerciantes los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para vender sus productos. Si usted se dedica a la artesanía, pero no es su actividad habitual o constante, no tiene un local comercial, no tiene un punto de venta, usted, el Código de Comercio no lo tipifica como comerciante. Pero si usted es artesano, tiene un local, tiene un punto de venta, tiene el negocio operando, desde ahí el Código de Comercio lo obliga o lo tipifica a ser entonces comerciante. Entonces sí tenemos que tener cuidado en cuanto a en qué momento es y en qué momento no es un comerciante. Decíamos, el artículo 2 nos menciona quiénes son comerciantes y el artículo 9 nos determina quiénes no son comerciantes. Así es de que para que haga referencia y pueda ir a visualizar toda esa información en el Código de Comercio. ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna inquietud hasta dónde vamos? ¿Algún comentario? Solo me confirman si se está escuchando correctamente, tal vez a través del chat. Sí, se escucha. Gracias, muy amable. Gracias. Sí se escucha, pero no hay dudas. Perfecto, muy amable. Está bien. ¿Qué manda? ¿Me escucha? Sí, adelante. Es que yo apenas lo escucho, es licenciada, como que se corta la señal. Gracias por indicarlo. Esperemos que no haya más inconvenientes y gracias por comentarlo. Muy amable. Licenciada, por otra, buenas tardes. No le escuché, perdón. Buenas tardes. Solo le quiero decir algo, solo que acá con la señal estoy un poco escaso y la vez pasada me sacó completamente de donde estaba, de la plataforma, y ya no pude estar. Y espero que hoy no me dé el mismo problema. Josué, ¿verdad? Así es, así es. Gracias, muy amable. Y aprovechando acá el lapsus, vamos a pasar a asistencia de una vez porque vean ustedes de que por la ubicación donde están o donde estamos, muchas veces se nos dificulta con el tema de la conexión, pero voy a tomar asistencia en este momento y al final de la clase para que ustedes de ya pueda
confirmar su asistencia y no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Voy a ir nombrando y tal vez solo me hacen favor de hablarme por ahí para que yo le tome su asistencia. Francis Varías. Sergio Gabriel. Sergio sí está, pero no lo escucho. Robin Estuardo. Presente, licenciada. Gracias. Robin Estuardo. Carla y Dania. Carla y Dania. Evelyn. Evelyn. Licenciada, ¿me escuchó? Sí, escuché. Gracias. Ya tomé su asistencia. Evelyn. Sí, licenciada, buenas tardes, presente. Buenas tardes, gracias. Josué. Sí, presente. Gracias. Bernardo. Bernardo. Presente, licenciada. Gracias. Heidi Carolina. Heidi Carolina. Kimberly Lisbeth. ¿No? Andy Morán. Presente. Gracias. Cristian Rubensly. Presente. Gracias. Karen Johanna. Presente. Gracias, Karen. Brian Modesto. Presente. Brian, gracias. Jonathan Stewart. Jonathan no está. Juan Francisco. José Mistún. Presente, Linda. Gracias. Juan Francisco sí está, pero no lo escuché. Alguien que esté en la sesión y que no haya nombrado. Alguien que esté en la sesión y que no haya nombrado para su asistencia. Linda, sí escucho mi respuesta, disculpe, como se corta la señal. Sí, gracias. Sí, escuché. Licenciada y Gracias. amigo Sergio. Y también, gracias. Ya le tomé asistencia. Sí, les escuché. Gracias. Muy amable. Perfecto. Entonces, continuemos. Estamos viendo definiciones básicas que es importante que desde ya comprendamos a qué se refiere y también manejemos los términos que corresponde, ¿verdad? Vamos a verificar o a estudiar un concepto de lo que es sociedad. En forma general, recibe el nombre de sociedad la agrupación de dos o más individuos. Esto es en un concepto o en una definición general. Estos individuos se unen persiguiendo un bien en común, un fin en común. ¿Y cuál es el fin que este persigue? Pues generar o crear una empresa, una sociedad y que ésta a la vez les genere utilidades o ganancias. Para ello, estas personas que se unen aportan medios, ya sean materiales, monetarios, ideas y bienes en común. Por eso es que se llama sociedad, porque se agrupan entonces para perseguir un fin, pero para perseguir ese fin deben de aportar medios, tanto materiales, económicos, ideas y bienes en común. Esta es una definición en términos generales, aunque haciendo la salvedad, existe la sociedad de emprendimiento y esta sociedad no requiere de dos o más personas. Esta puede ser a través de una sola persona. Entonces, esta sociedad de emprendimiento cobra vigencia a partir del año 2019 y es muy atípica a todas las sociedades, pero también está regulada en el Código de Comercio. Ya vamos a ver cuando veamos los distintos tipos de sociedades y
vamos a ver entonces dónde está regulada cada una, cómo se llaman, cómo las nombra el Código de Comercio y en qué artículos de esta legislación establecen o da los lineamientos para que éstas puedan operar. Bueno, cuando hablamos de una sociedad mercantil, acá, si lo vemos en términos generales, es una unión voluntaria de dos o más personas. Y vamos a la definición anterior que nos decía, aportan sus ideas, aportan sus bienes, aportan recursos para formar una empresa, ya sea comercial, industrial o de servicios, participando cada uno de sus integrantes en un grado proporcional en la administración. ¿Por qué? Porque puede ser que alguna persona genere más aporte que otra, ¿verdad? Por eso lo dice de forma proporcional. Y en función de esas aportaciones, también es el grado de las utilidades que se obtengan al final de un periodo. Por ejemplo, si hay 5 socios, pero formaron un capital de 100,000, por ejemplo, puede ser que cada uno haya aportado 20,000 quetzales. Ahí lo vemos de forma proporcional, de forma igual. Pero ¿qué pasa si un socio aportó 50,000 y otro socio aportó 20,000 y los otros 3 socios aportaron 10,000 cada uno? Entonces, esto ya cambia el panorama o el grado de proporción o de aportación es diferente. Si vemos el socio que aportó 50,000, este socio tiene un 50% del capital de la sociedad. Entonces, ahí vamos a ir estudiando cómo entonces en qué momento se distribuyen las utilidades en función de la aportación, en función del porcentaje de su aportación al inicio de la sociedad. Entonces, cuando hablemos de una sociedad mercantil, recordemos que es una unión, una agrupación de 2 o más personas quienes están aportando sus ideas, sus bienes, sus recursos para formar una empresa y también para gozar de las utilidades que esta empresa va a generar. Claro, todo este proceso de creación, todo este proceso de registro de la sociedad conlleva una serie de requisitos o lineamientos legales que debe de cumplirse, ¿verdad? Entonces es importante que también conozcamos algunos términos, algunas definiciones o algunos elementos de la sociedad mercantil. Cuando hablamos de elementos de la sociedad mercantil, hablamos de 3 específicamente. Cuando hablamos de los elementos personales, decíamos, una sociedad mercantil es la unión de 2 o más personas. Entonces, cualquier actividad gira alrededor de las personas individuales. ¿Por qué de ellas surge la idea? De ellos surge entonces la voluntad de formar la sociedad. Entonces, dentro de los elementos de la sociedad están los elementos personales. ¿Quiénes son entonces? Todas las personas individuales que conforman la sociedad. Los elementos patrimoniales. La sociedad para desarrollar sus actividades necesita, según su naturaleza, ¿verdad?, de bienes que puedan consistir en efectivo, en títulos de crédito, cheques, pagaré, en valores, en acciones, en marcas. Puede existir que un socio vaya a aportar su marca para que esta marca crezca y forme una sociedad. Entonces, esto ya son elementos patrimoniales. Valores mobiliarios puede ser activos, vehículos mobiliarios, terrenos, maquinaria. Entonces, estos son los elementos patrimoniales. Es todo lo que están aportando las personas para formar la sociedad. Y el otro elemento es el elemento de objetivos. Toda sociedad persigue un objetivo, ¿verdad? Ya veíamos, es la unión de 2 o más personas que se unen, que se agrupan con un fin. ¿Y cuál es ese fin? Ese objetivo puede ser un objetivo industrial, puede ser un objetivo comercial o puede ser la combinación de ambos, ¿verdad? También puede ser un objetivo de la prestación de servicios. Si es una sociedad, por ejemplo, de abogados y notarios, su objetivo es la prestación de servicios. Si es una sociedad de ingenieros, por ejemplo, para generar o introducir al mercado un producto, pero su empresa es una planta de producción, vemos entonces que su objetivo es industrial. Entonces,
de acuerdo a el fin o al objetivo para el cual ha sido creado. De esto pues surgen las empresas de servicios profesionales, las empresas de transporte, las empresas de energía, es decir, la actividad económica principal que va a generar la sociedad en cuanto a las personas, los bienes patrimoniales para cumplir el objetivo. A esto nos referimos entonces cuando hablamos de los bienes patrimoniales, los bienes personales y los objetivos de la sociedad. Todo esto también es importante recordar que dentro de todos los elementos también existe el marco jurídico, y es que para que una sociedad pueda iniciar sus operaciones formalmente y legalmente necesita constituirse ante el registro mercantil. Esto es a través de una escritura pública ante el oficio de un notario. Este es un elemento importante también, el marco jurídico, ¿verdad? A este instrumento, ¿verdad?, que da vida a la sociedad, a este instrumento, a esta escritura pública, le llamamos escritura social. Es como cuando usted, persona individual, persona natural, nace, ¿verdad? Le extienden un certificado de nacimiento, porque están los datos generales. ¿Cuál es su nombre, su fecha de nacimiento? Perdón, pero se entrecorta la... Se entrecorta el audio, no sé si sea con todos, solo otra vez me confirman. No, Linda. Escucha bien. Sí, es que a veces ocurre, ¿verdad? Puede ser por el tipo de servicio, por la ubicación, pero esperemos que no tenga mayor inconveniente y nos pueda escuchar muy bien, ¿verdad? Entonces decíamos de que cuando nace la sociedad, también se extiende un documento legal, una escritura pública que se denomina escritura social. Un sinónimo también puede ser el acta de constitución de la sociedad, porque ahí van todos los datos de cuándo surgió la sociedad, cuándo nació, quiénes la forman, qué personas están constituyendo, qué está aportando cada persona, cuál es el objetivo de la sociedad, cuál es el plazo que va a cobrar vigencia esa sociedad. Puede ser con un plazo fijo o con un plazo indefinido, ¿verdad? Entonces, todos los elementos mercantiles, todos los elementos de la sociedad mercantil deben de estar claros para que se pueda constituir y que ésta pueda funcionar correctamente. Recordemos entonces los elementos de la sociedad. Los elementos principales son los personales, los patrimoniales y los objetivos, no dejando a un lado el marco jurídico, que es parte esencial, parte primordial para que una sociedad nazca, para que una sociedad se cree, se legalice, se constituye legalmente. Para ello también es importante hacer énfasis o mencionar la información respecto a las sociedades mercantiles. Esto lo encontramos en el capítulo 2 del Código de Comercio, desde el artículo 14 hasta el artículo 25, nos hace referencia a información general que debe de considerarse previo a constituir la sociedad. En el artículo 14 nos hace referencia a la personalidad jurídica, ya lo veíamos en una definición anterior, y debe de inscribirse en el registro mercantil, y desde que se inscribe en el registro mercantil ya constituida legalmente ante un notario, ya se obtiene entonces esa personalidad jurídica que hace referencia al nombre propio de la sociedad. En este caso también es importante hacer énfasis al artículo 15. Al artículo 15 nos establece el régimen legal y la comunicación de las sociedades. Cuanto al régimen legal, todo lo que refiere a las sociedades se regula en el Código de Comercio. Ahora, cuando se necesita ya constituir la empresa, porque debemos de tener claro que una sociedad puede estar constituida también por un grupo de empresas
Entonces tenemos que tener claro cuándo es una empresa que es un grupo, cuándo es una sociedad en un grupo o cuándo es una empresa individual que forma parte de la sociedad. Entonces debemos de tener claro el régimen legal para que estemos en orden. Por ejemplo, puede existir una sociedad en un grupo que cuenta con 5 empresas, ¿verdad? Entonces debemos de conocer el régimen legal de cada empresa que forma esa sociedad. Todo debe regirse entonces por lo que dice la escritura social, quiénes forman parte de esa sociedad, qué empresas están constituyendo la sociedad para cumplir con las disposiciones que apliquen. En este caso puede ser el código tributario, de acuerdo al régimen legal que tengan, puede aplicar también ley del IVA, ley del ISR, ley del impuesto de solidaridad, código tributario. Entonces debemos de verificar qué régimen legal aplica para cada una de las empresas. En cuanto a la comunicación, toda la participación o toma de decisiones en asambleas, en juntas, en sesiones administrativas, el envío de convocatoria, cualquier comunicación entre los socios de esta sociedad pueden realizarse por cualquier medio de comunicación, siempre y cuando todos los socios o todo el grupo esté de acuerdo. Entonces, para la comunicación deben determinar cuál es el canal o el medio por el cual van a generar todas las convocatorias para participación en toma de decisiones, en asambleas, en juntas, en sesiones administrativas. Es decir, la comunicación es parte importante y vital en la sociedad, reconociendo que puede existir N cantidad de empresas que forman la sociedad, ¿verdad? En cuanto al artículo 16, la solemnidad de las sociedades. Esto nos hace referencia a que la constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo las prórrogas, los aumentos o reducción de capital, el cambio de la razón social, la fusión, es decir, que se van a unir otras sociedades, la disolución, que se va a eliminar o se va a liquidar la sociedad. Todos estos cambios deben de hacerse a través de una escritura pública. Por eso se titula este artículo Solemnidad de la Sociedad, porque todos los actos, todas las acciones deben de registrarse en una escritura pública donde quede ya legalmente establecido, constituido el cambio que se está haciendo. Siempre y cuando todos los accionistas estén de acuerdo, ¿verdad? A través de las sesiones, como lo veíamos, las juntas, siempre y cuando todos estén de acuerdo. El artículo 17 se titula registro, pero acá este artículo nos indica que el testimonio de la escritura constitutiva, el de la ampliación, modificaciones o cambios, ¿verdad?, que se realicen, debe presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. ¿Qué significa esto? Cuando la sociedad va a ampliar su capital, va a admitir un nuevo socio, va a cambiar el nombre de la sociedad, todas estas acciones que realice, número 1, debe hacerlo a través de una escritura pública. Número 2, esta escritura pública debe presentarse dentro del mes siguiente de la fecha. Por ejemplo, si hoy estamos generando un cambio en la sociedad, hoy 14 de febrero, debemos entonces de presentar al registro mercantil ese cambio dentro del mes siguiente a la fecha. Tenemos un mes para poder presentarlo. Entonces, para que siempre estemos en el debido cumplimiento de los tiempos y plazos que la ley establece, ¿verdad? Y así vemos una serie de artículos, por ejemplo, el artículo 18, el artículo 19, que nos menciona de las situaciones especiales. Los cónyuges pueden constituir entre sí y con terceros sociedad mercantil. ¿Qué significa eso? Usted, esposo y esposo, pueden formar una sociedad. Lo permite el artículo 19 del Código de Comercio. Los cónyuges pueden constituir entre sí y con terceros sociedad mercantil. No hay ninguna limitación, ¿verdad? Los extranjeros y las sociedades extranjeras, aunque no tengan domicilio en Guatemala,
podrán participar como socios o accionistas de sociedades de cualquier forma, salvo lo dispuesto en este código o en leyes especiales, siempre y cuando no tenga ninguna limitante para formar parte de una sociedad. Entonces, si vemos, son generalidades que nos muestran o lineamientos para constituir una sociedad mercantil. El artículo 21 es muy importante, los declarados en quiebra. ¿Qué nos dice el artículo 21? No pueden constituir sociedad los declarados en quiebra, mientras no hayan sido rehabilitados. ¿Por qué? Porque recordemos, para crear la sociedad necesitamos aportar bienes, ideas, alguna otra aportación en activos, pero si estamos declarados en quiebra, es decir, no poseemos bienes. Y si estamos en quiebra, no podemos formar parte de una sociedad. Es importante hacer énfasis que la legislación guatemalteca no declara formalmente en quiebra a una empresa o a una sociedad legalmente constituida, ¿verdad? Entonces, es importante conocer, y por eso es también importante interpretar la información financiera. Si usted ha visto o tiene a la vista los estados financieros y ve que esta empresa ha tenido pérdidas durante 3 años y esta empresa quiere ser parte de su sociedad, pues debe analizar que si ha tenido pérdidas consecutivas, ¿qué le puede aportar a su sociedad? Entonces es importante también tener esa interpretación y ese alcance en cuanto a la información financiera, ¿verdad? El artículo 22, pues nos hace referencia a las sociedades con menores o incapaces, ¿verdad? En este caso solo podrán sus representantes constituir sociedad, es decir, los menores de edad no pueden constituir sociedad, siempre y cuando lo pueden hacer cuando estén representados, ¿verdad? De forma legal, obviamente, tiene que existir un documento que ampare a esta persona como representante de este menor para formar parte de una sociedad. El plazo, el artículo 24, esto es muy importante porque el plazo de la sociedad inicia desde la fecha de la inscripción en el registro mercantil. Cuando se presenta la solicitud ante el registro mercantil, lleva el proceso de revisión, aprobación. Es importante verificar cuál es la fecha de inicio, cuando inicia sus operaciones la empresa, ¿verdad? La sociedad. Y el artículo 24 es muy claro y nos indica que el plazo principia desde la fecha de inscripción en el registro mercantil. Pueden existir plazos definidos, por ejemplo, que una sociedad determine, bueno, yo voy a operar desde el 2021 al 2025, muy bien. Su acta de constitución va a establecer el plazo definido hasta la fecha que usted ha indicado. Puede también existir un plazo indefinido, es decir, no le coloca fecha de finalización. Usted puede continuar sus operaciones y de acuerdo a la evolución o al éxito de la sociedad, pues puede tener un plazo de N cantidad de años. Es decir, debe de estar también siempre establecido en el acta de constitución. Acá tenemos únicamente estos artículos nombrados, pero sí es importante que podamos visualizar y leer toda la información que el Código de Comercio nos establece en cuanto a las generalidades en el capítulo 2. ¿Por qué? Esto aplica para todas las sociedades, ¿verdad? Ahora bien, es importante también conocer los distintos tipos de sociedad que regula el Código de Comercio. Cuando hablamos de los distintos tipos de sociedades, y si usted está tomando nota o si percibe la información y la retiene, recuerde, los tipos de sociedad se nombran en el artículo 10 del Código de Comercio. Y es que acá nos hace referencia específicamente a las sociedades mercantiles. Y es que nos dice que son sociedades mercantiles organizadas bajo esta forma y exclusivamente las siguientes. Número 1, la sociedad colectiva. Número 2, la sociedad en comandita simple. Número 3, la sociedad de responsabilidad limitada. Número 3, la sociedad anónima.
Número 4, la sociedad en comandita por acciones. Y número 5, la sociedad en comandita por acciones. Y número 6, la sociedad de emprendimiento. Es lo que hablábamos, ¿verdad? Que este tipo de sociedad es muy particular y no requiere de 2 o más personas. Este tipo de sociedad únicamente indica que puede constituirse con una sola persona. Entonces, quiero escuchar las ideas en cuanto a lo que investigaron. ¿Se recuerdan? La semana pasada decíamos, vaya, investigue qué tipo de sociedades existen. Quiero escuchar algunos comentarios, opiniones en qué tipo de sociedad le llamó la atención, cuál fue la que usted investigó, tiene alguna duda con una en específico. Quiero escuchar sus opiniones, qué fue lo que investigaron y qué les llamó la atención. De forma voluntaria, ahora si no, pues yo los puedo nombrar también. Por favor, los escucho. Pueden solicitar la palabra ahí levantando la mano y con mucho gusto vamos a acceder. Adelante, José Raúl. Buenas tardes, Linda. Respecto a lo que usted comentó, esa investigación, ¿verdad? Sí, encontré el tipo de sociedad que usted indicó también ahí. La única que no encontré fue la sociedad de emprendimiento. De lo posteriormente, sí encontré. Ahora, la que sí me llamó mucho la atención fue la sociedad anónima, ya que dice que es la que más utilizable aquí en Guatemala. ¿Podría también, enseñar usted, ampliar más información sobre por qué se usa más aquí en Guatemala esa? Muy bien, gracias. Perfecto, gracias, José. Le comento, en cuanto a la sociedad de emprendimiento, les decía, esta sociedad cobró vigencia a partir del año 2019. La verdad que fue para unas personas, buena noticia, porque desde que ellos son comerciantes individuales, pueden optar a cambiarse a una sociedad de emprendimiento. Y el nombre de sociedad como que les da valor, les agrega valor, y también obtienen beneficios, ¿verdad? Para estudiar la sociedad de emprendimiento, podemos encontrarlo regulado en el artículo 1040 del Código de Comercio actualizado hasta el artículo 1055. Y vamos a ver de forma general a qué se refiere esta, porque es una de las nuevas, ¿verdad? Esta es aquella que se constituye con una persona o más. Si se recuerdan, todas las anteriores decían de 2 o más. A diferencia, esta sociedad de emprendimiento se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligados al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Entonces, esta sociedad de emprendimiento puede constituirse con una sola persona. Sus aportaciones se representan a través de una acción, y usted dirá que es una acción. Una acción es un título representativo que hace referencia al valor de la aportación que usted ha generado a la sociedad. Por ejemplo, un cheque, ¿verdad? Usted conoce los cheques, es un título de crédito que acredita un valor monetario por el cual puede ser cambiado. De igual forma, es una acción, es un título que nos representa las aportaciones que hemos generado a la sociedad. Entonces, tenemos en el artículo 1041 la denominación de la sociedad, que esto lo vamos a ver detalladamente en nuestra próxima clase, cómo es que se forma la denominación o la razón social, cuáles son los requisitos para constituir una sociedad de emprendimiento. El procedimiento también lo encontramos en el artículo 1043. También el contenido de los estatutos de la sociedad de emprendimiento, el término de las acciones suscritas, la asamblea de accionistas, la administración de la sociedad, la resolución de la asamblea. Tenemos las modificaciones, los mecanismos, la participación, y es que tiene algo muy particular, la publicación anual de las finanzas, ¿verdad? Todo esto está regulado en el artículo 1040 a 1055. La semana pasada hablábamos de que es importante que tengamos a la mano el Código de Comercio actualizado, porque este ya contiene
todo lo regulatorio en cuanto a la sociedad de emprendimiento. Otra de las ventajas de esta sociedad, pues ya las veíamos, se puede constituir con una sola persona. Si usted, persona individual, quiere cambiar el nombre a sociedad, lo puede hacer siempre y cuando tengan claro que es a partir de una persona. Pueden formarla más personas, pero la ventaja es que cuando usted no quiere más aportación, no quiere distribuir sus ganancias, puede optar por una sociedad de emprendimiento porque sus ganancias van a ser única y exclusivamente para usted, no tiene que distribuirlas, ¿verdad? Entonces es importante que veamos este tema. Vamos a entrar en detalle de cada una de las sociedades a través de las características principales, las ventajas, las desventajas, en cuanto a constituir los distintos tipos. Respecto al otro comentario que hacía el compañero, la sociedad anónima. Veamos, la sociedad anónima está regulada en el artículo 86 al 194, siempre del Código de Comercio. El compañero me decía, a mí me llama la atención porque dicen que es la más usada en Guatemala. Es más usada porque, en primer lugar, no revela, como su nombre lo indica, sociedad anónima, no revela los nombres de las personas individuales que conforman la sociedad. Y cuando hablamos de que no lo revela, es porque la constitución de la sociedad o la razón social puede nombrarse de cualquier forma. A diferencia de otras sociedades, por ejemplo, la sociedad colectiva o la sociedad en comandita simple nos requiere, mire, utilice el apellido de un socio, utilice el apellido de otro socio. En cambio, en la sociedad anónima podemos colocarle cualquier nombre y no sabemos ni de quién es. Ahora bien, los títulos de acción antes tenían una ventaja que solo eran al portador, porque por eso se llamaba anónima. Eran al portador y a quién corresponde no sabíamos. Ahora no. Ahora las acciones deben ser nominativas. Esto significa que deben de contener nombre y apellido, de qué es lo que está aportando cada uno. Otro punto es que en cuanto a la sociedad anónima, cuando existe alguna pérdida, alguna quiebra, los socios responden por su aportación, ¿verdad? Entonces, es una ventaja porque en cuanto a esta sociedad, usted no tiene que responder por más de eso. Entonces, por eso es de que es una de las más utilizadas. Claro, cada uno tiene sus ventajas, pero como es la que más se conoce, es la más común, por eso es la más utilizada, porque antes tenía mucho más ventajas, pero conforme el tiempo ha cambiado, conforme a la regulación ha sido actualizada, esta ha perdido algunas ventajas, ¿verdad?, que tenía a un inicio. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra aportación en cuanto a la... Ya, ¿Qué manda? tengo una duda, pero no sé si esa pregunta tenga sentido lo que le voy a comentar. Acerca sobre esas sociedades, un ejemplo, ¿será que una sociedad anónima puede ayudar a otras sociedades que están ahí, como un ejemplo, a una colectiva o una sociedad de emprendimiento? ¿Si puede cambiar o cómo fue su pregunta? Si puede ayudar. Bueno, aquí habría que determinar qué tipo de ayuda, porque si lo traducimos en términos legales, puede ser una donación. Bueno, en este caso, en primer lugar hay que ver el origen de la ayuda, o sea, qué tipo de ayuda. Puede ser una ayuda en términos monetarios, puede ser una ayuda en activos, en materiales, para que esta sociedad pueda continuar sus operaciones. Pero hay que ver también si es una ayuda de parte de la sociedad en general o es una ayuda de parte de un socio que forma esa sociedad. Entonces es importante tener claro si lo puedo hacer siempre y cuando sea todo legalmente descrito. Si lo va a hacer a través de la sociedad completa, ya lo veíamos, debe de establecerse o determinarse a través de una asamblea, una sesión, una junta. Todos deben de estar de acuerdo, debe de quedar en escritura pública para que tenga entonces toda la trazabilidad de que la operación se está realizando de forma legal.
pero no tiene mucho sentido que una sociedad ayude a otra. Ahora, que un socio aporte a otra sociedad, eso ya es común y es otro tema, y que también es legal. Usted puede formar parte de N cantidad de sociedades y puede aportar cuando así sea requerido. Juan Francisco, no sé si queda clara su consulta o necesita que ampliemos Sí, más. licenciada. Sí, gracias. De acuerdo, con gusto. A ver, Evelyn, cuéntenos qué fue lo que usted investigó con respecto a los tipos de sociedad. Evelyn está en la sesión. Sí, licenciada. Adelante. No la escucho. Alguien que nos quiera comentar qué fue lo que investigó respecto a los tipos de sociedad y algo que le llame la atención, porque si investigamos, vimos cada una de ellas, ¿verdad? Bueno, ¿alguien que nos quiera comentar? ¿No? Vamos a conocer una definición de cada una de ellas. Acá en esta lámina yo tengo descrito los artículos que abarca cada uno de los tipos de sociedad. Pero en esta ocasión vamos a conocer un concepto de cada uno. Cuando hablamos de la sociedad colectiva, esta gira bajo una razón social. ¿Y qué es una razón social? Es el nombre con el que se constituye la sociedad. Ya vamos a ir viendo en la próxima sesión cómo se forma la razón social. Y les dejo de referencia los artículos para que usted también genere lectura. Por ejemplo, de la sociedad colectiva nos indica el Código de Comercio desde el artículo 59 hasta el artículo 67. ¿Y qué nos indica en cuanto a la razón social? La razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más socios, con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía sociedad colectiva, que también puede abreviarse. Bueno, entonces lo más importante en este caso es leer la información, a qué se refiere a la sociedad colectiva, qué limitación de responsabilidades tiene, cómo se constituye la razón social, porque la razón social se constituye de forma diferente en cada uno de los tipos, ¿verdad? Para el primer caso, la sociedad colectiva, recuerde, nos dice, puede formarse con el nombre y apellido de uno de los socios, o bien con los apellidos de dos o más de ellos. Algo importante es que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. ¿Cómo así? En la sociedad colectiva, usted tiene la obligación de responder de forma ilimitada. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted forma parte de una sociedad colectiva, pero su aportación es de 100,000 quetzales, por ejemplo. Alguien puede decir, esa es mi única responsabilidad. No, en la sociedad colectiva, si hay una pérdida de 1,000,000, por ejemplo, y solo hay dos socios, pues tienen que responder los dos de forma igual, ilimitada. No es que usted solo haya aportado 100,000 y solo puede responder por 100,000. No, ahí debe de responder de forma ilimitada. Y esa es una de las desventajas por las cuales no tenemos sociedades colectivas en número considerable en nuestro país, porque acá se responde de forma ilimitada y solidariamente ante todas las obligaciones sociales. Entonces, esto significa que si existe una planilla, una nómina que cancelar, usted como socio de la colectiva debe responder por eso. Si hay proveedores a los que hay que cancelarles cuando la sociedad ya está para liquidarse, usted debe de responder. Y usted dirá, pero ya no tengo bienes, ya no tengo activo, ya no tengo efectivo, ya no tengo en banco, no tengo nada. Debe de responder. Por eso es que es una de las desventajas, ¿verdad? Otra es la sociedad en comandita simple.
Y esta está formada por dos clases de socios, ¿verdad? Está tipificada del artículo 68 al 77. Dos tipos de socio. Hay socios comanditados y hay socios comanditarios. Los socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria. Ya sabemos que tienen que responder en un buen término con lo que se pueda. De ahí ellos tienen que ver cómo responden de forma ilimitada. Pueden adquirir préstamos, pueden vender sus activos, o sea, tienen que responder de forma ilimitada. A diferencia de los socios comanditarios, tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Entonces es importante conocer estos términos porque muchas veces formamos sociedades, pero nos dicen, usted va a ser socio comanditario. Sí, firmamos, pero no sabemos qué ventajas y qué desventajas, qué beneficios, qué derechos y qué obligaciones tiene cada uno de ellos. Entonces es importante conocer eso, ¿verdad? En este caso debemos de, no sé si alguien, José, necesita generar alguna consulta. Sí, Linda, perdona que la interrumpa. Nomás solo quisiera saber respecto a los accionistas comanditados y los comanditarios. O sea, los agregas, es una sociedad. Ellos siempre aportan igual porcentaje, o sea, igual aportan los comanditados y los comanditarios, me refiero así económicamente. Proporcional, dice usted. Sí, Linda, si uno aporta más que el otro o viceversa. No tiene ninguna limitante con eso. Usted puede aportar lo que esté desde el inicio de la constitución de la sociedad. Aquí no tenemos una cantidad o un monto específico. Ellos pueden aportar lo que puedan y con lo que se vaya a constituir. Lo único que sí, unos tienen ventajas y otros tienen desventajas. Regularmente, les voy a colocar un ejemplo. Regularmente lo que se da en este tipo de sociedades que los comanditados regularmente son una familia y los comanditarios son terceros. Por eso es de que este tipo de sociedad los diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos que es una familia que ha constituido, ha formado un patrimonio, un capital, pero requiere de otros accionistas, bueno, formemos una sociedad en comandita. Es simple, pero usted va a ser un socio comanditario y yo, familia, voy a ser un socio comanditado. Porque voy a tener más responsabilidad y en algún momento puedo tener más aportación. Entonces, ese es el ejemplo más claro que se da en nuestro país, ¿verdad? Porque si vemos, unos responden de forma ilimitada y otros responden de forma limitada, solo con el monto de su aportación. No sé si queda clara su consulta. Sí, Linda, muchas gracias. Bueno, es importante que veamos que la sociedad en comandita simple está tipificada o regulada desde el artículo 68 hasta el artículo 77. Algo importante es que esta sociedad se establece con la razón social, con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos. También debe llevar el agregado y compañía, sociedad en comandita. Entonces, cuando usted tenga a la mano el código de comercio, vea y practique cómo es que es la razón social y ya se va a dar cuenta que es diferente para cada una, ¿verdad? Vamos a verificar otro tipo de sociedad. En este caso es la sociedad de responsabilidad limitada. Está regulada del artículo 78 al 85. La sociedad de responsabilidad limitada únicamente se contrae el importe de cada socio
en este caso, la aportación que cada uno haya generado al constituir la sociedad. Por ejemplo, si su aporte fue de 20,000, usted solo tiene derecho a obtener una proporción de las utilidades por su aportación, y su obligación de responder también es únicamente sobre el monto que haya aportado, ¿verdad? En este caso, es importante también, como ven su nombre, responsabilidad limitada. Por lo tanto, el número máximo de socios no puede exceder de 20. En este caso, es una característica particular de este tipo de sociedad. Aquí sí nos establece un límite, un número de socios. Sociedad de responsabilidad limitada no puede exceder de 20 socios, de 20 personas, ¿verdad? Otro punto importante en la sociedad de responsabilidad limitada es que no puede formarse con un socio industrial. ¿Y qué significa un socio industrial? Es el quien aporta únicamente ideas o su conocimiento. Y lo más común es algún profesional, ¿verdad? Por ejemplo, un ingeniero químico biólogo que va a aportar sus conocimientos a la sociedad, pero puede ser parte de otras sociedades, menos de la responsabilidad limitada. Puede ser, por ejemplo, que se va a constituir una sociedad para crear un centro médico. En el tipo de responsabilidad limitada no puede constituirse un socio quien va a aportar únicamente sus conocimientos, un médico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es otro de los puntos de esta sociedad. En cuanto a su razón social, en este caso es importante mencionar que puede constituirse de cualquier forma y será necesario agregarle la leyenda compañía limitada. Entonces, como lo vemos, es una de las características de este tipo de sociedad. La verdad que no son muchas las constituidas en nuestro país, ustedes ya lo verificaron. Las que son más comunes, como lo veíamos a un inicio, la sociedad anónima, y la sociedad de emprendimiento que ha tomado auge, ¿verdad? Por los beneficios que esta brinda, ¿verdad? Entonces, para que conozcamos en cuanto a lo que se refiere cada una de ellas. Hasta este tipo de sociedad hemos visto que está formada a través de las aportaciones dinerarias, los bienes, en cuanto a activos que cada uno de los socios aporte. Cuando hablamos directamente de la sociedad anónima, ya tiene una característica particular, y es que su capital está constituido por acciones. Usted está aportando 20,000, por ejemplo, en quetzales, pero hay que ver cuál es el valor de la acción que está constituyéndose en la sociedad. Si en la escritura pública dice que la sociedad se va a constituir con un capital de 100,000, con 100 acciones de 100,000, pero usted está aportando 20,000, debe de hacer la referencia de cuántas acciones usted tiene en esa sociedad. Entonces, acá, en esta sociedad anónima, su capital está representado y constituido por acciones. Y los tipos de acción ya están determinados, definidos y descritos en la escritura social. Por eso es importante conocer todo el procedimiento de constitución, de registro, de inscripción, para saber cómo está o cómo va a nacer esa sociedad, ¿verdad? Los accionistas responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones o suscripciones. Esta es una de las ventajas que hablábamos, ¿verdad? Acá únicamente pues está respondiendo por sus aportaciones. También es importante conocer que existen diferentes tipos de capital. Acá en la sociedad anónima existe el capital autorizado, que se representa por la cantidad máxima que puede emitir una empresa en acciones, es decir, el capital
que inicia y que autoriza la sociedad desde que se constituye. El capital suscrito está formado por la suma de contratos de suscripción. En este caso, cuando se suscriben las acciones, es importante pagar por lo menos el 25% de su valor nominal. Ahorita se nos puede hacer un poquito extraño, difícil o desconocido totalmente todos estos términos, pero en cuanto vayamos viendo los registros contables que cada una requiere, vamos a ir comprendiendo cuándo se refiere a un capital autorizado, cuándo se refiere a un capital suscrito y cuándo se refiere a un capital pagado, ¿verdad? Cuando una sociedad se crea, cuando una sociedad nace, debe de quedar claro cuál es el monto máximo, el capital autorizado, cuál es el monto suscrito, las acciones que han adquirido los socios, y cuál es el monto pagado de esas acciones suscritas, cuántas han pagado cada uno de los socios. Entonces, hay que ver entonces cómo está integrado el capital de la sociedad, porque muchas veces hay acciones que no se han vendido, hay acciones en las cuales usted puede comprarlas, ¿verdad? O usted, dueño de o parte de la sociedad, puede venderlas. Entonces es importante tener muy claro cómo está constituido el capital con el que va a iniciar las operaciones la sociedad. Regularmente utilizamos para la razón social el nombre sociedad anónima, que también se puede abreviar con SA, ¿verdad? Y otro tipo de sociedad es el tipo de sociedad en comandita por acciones. Puede ser muy similar a la segunda, ¿verdad? Que es la sociedad en comandita simple. En este caso, a diferencia, lo tipifica el artículo 195, y es que la sociedad en comandita por acciones es aquella a la que uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales, y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones. En este caso, lo que hace la diferencia de la comanditada es que el capital también está representado por acciones. Ya no solo el bien, ya no solo la aportación que estoy dando, sino que ya me acredita un título de acción por el valor nominal que éste represente de acuerdo al capital social que tiene la empresa que se está constituyendo, ¿verdad? Esta es la diferencia en cuanto al anterior. Acá tomamos muy en cuenta que el capital está considerado por acciones. Vamos a ver también a detalle cada una de las ventajas, cada una de las desventajas de cada una de las sociedades, pero sí es importante que usted genere lectura a cada uno de los artículos, porque a través de ellos se le hace mucho más fácil la comprensión de los términos que utiliza la legislación, ¿verdad? Y que ya también surgen dudas en cuanto a qué puede suceder o qué puede ocurrir en cuándo tiene ventaja, cuándo tiene desventaja, porque también hay que reconocer que la legislación nos deja algunas lagunas ahí en cuanto a la interpretación. Entonces es importante que usted lea y que a través de la lectura usted también comprenda, ¿verdad? Porque no tiene lógica que aquí en nuestra clase estemos leyendo, ¿verdad? Es importante que entonces usted genere lectura. Para ello, antes que continuemos, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Tengo a José Raúl, no sé si necesita indicarnos algo. No, Linda, se me olvidó por la pasada colocar. Ah, bueno, no tenga pena. ¿Alguna duda, alguna consulta? No hay duda, no hay consulta. Dicta, disculpe la pregunta. Le escucho, adelante. Yo veo que la clase está siendo grabada, pero ¿en dónde puedo visualizarla? Ya que hay partes donde la conexión se me corta y no he escuchado bien, pero igual si me dice o me deja el link, yo podré ver la clase de nuevo. Justo. Vean, la clase la grabo, luego genero el video para YouTube
y lo que yo les comparto sería el link para poder visualizarla, porque todo el video me ocupa mucho espacio en la plataforma y ahí, todo esto nos congestiona, ¿verdad? Lo que yo hago es grabar la clase, enviarla a través de un video para YouTube, y lo que yo les comparto es el enlace. Entonces, yo les voy a hacer llegar el enlace para que puedan visualizarlo. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra duda. Bueno, es importante también que siempre estemos atentos a la información. Les comento, en la plataforma ya se encuentra disponible una actividad relacionada a los temas que estamos abordando. Voy a compartir en este momento la actividad. Por favor, solo me comentan cuando ya se visualice. Ya, Licta. Gracias, muy amable. Bueno, en la sección de actividades en la plataforma tenemos la actividad número 1, que está disponible desde el día de hoy y estará hasta el 20 al final del día. Esto significa que tenemos 6 días para poder generar esta actividad, 6 días disponibles. Y esta consiste en investigar y describir de forma individual, no transcribir, no copiar, describa, usted relata, usted escriba de forma individual, original, clara y concisa en este mismo documento de Word los 3 puntos que se solicitan. En primera instancia, los tipos de sociedad que reconoce la legislación guatemalteca. Si usted estaba atento a la clase, usted puede ir, buscar el artículo 10 del Código de Comercio, ahí está el detalle de los tipos de sociedad que reconoce la legislación guatemalteca. Usted puede hacer referencia al artículo, al decreto y a la legislación correspondiente. En segundo lugar, las características, ventajas y desventajas que se le atribuyen a los distintos tipos de sociedades. Y en tercer lugar, los requisitos legales para inscribir una sociedad de cualquier tipo en el registro mercantil. Entonces, ¿para qué? Para que en la próxima clase usted ya tenga claro el panorama de lo que vamos a tratar, porque ahí ya vamos a entrar a detalle en cada una de las sociedades. Y no hay mejor práctica que usted vaya, busque, investigue y describa. Por eso le digo, no copie, no transcriba, no lo pegue en este documento, sino que usted vaya describiendo lo que se solicita. Algo importante es que para esta actividad tenemos 5 puntos disponibles, por lo tanto sí es importante que usted cumpla con lo que se requiere y que también en este modo vayamos ya generando o acumulando puntos para zona. Recordemos que son 40 puntos de zona y es importante que cumplamos con las actividades. Pregunto, ¿está clara la instrucción? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Todo bien, Linda. Esos requisitos se encuentran en el Código de Comercio. Requisitos legales para inscribirlo, la sociedad mercantil. Sí. No, ahí dice en el registro mercantil. Puede ir, ingresar a la página del registro mercantil. Ahí están todos los requisitos para poder inscribir a la sociedad de forma legal. Gracias. De acuerdo. Bueno, si no hay dudas, si no hay consultas, el día de hoy nuestra clase fue un tanto teórica, pero es indispensable que conozcamos y manejemos los distintos conceptos, definiciones, para que en cuanto vayamos avanzando, esto ya no se nos complique. Cuando lleguemos a la parte contable, usted ya sabe los distintos tipos de sociedad, ya vamos a conocer los distintos tipos de socio, las ventajas, desventajas y características de cada una de las sociedades. Entonces es importante que vayamos conociendo y vayamos avanzando en cuanto a los temas que tenemos para estudio durante nuestro curso. De mi parte es todo lo que tenemos para desarrollar el día de hoy. No me resta más, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud para que podamos resolver antes de que finalicemos. Si no tenemos duda,
Perfecto, yo les estaré compartiendo entonces el enlace. La actividad ya se encuentra disponible. Si alguien tiene dificultad para ingresar a la plataforma o no está inscrito de forma oficial, me puede indicar y yo le puedo recibir la tarea a través del correo para que también vaya acreditando sus puntos. Cualquier duda durante el desarrollo de las actividades o durante la lectura también pues me pueden consultar y estamos en comunicación. Ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy y nos vamos a ver el próximo domingo a la misma hora, ¿verdad? Vamos a tener clases constantes. Que tengan un excelente día. Gusto de saludarlos. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, Linda. Feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, compañeros. Feliz tarde.